días, queridos hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Nos complace poder saludarles en esta oportunidad nuevamente para agradecer al Señor por su amor y su misericordia y hacer una nueva reflexión en la palabra del Señor. Voy a pedirles que inclinen sus cabezas. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra nuevamente para encontrar un mensaje de paz y esperanza para nuestra vida. Que el gozo de tu salvación nos acompañe, que la inspiración de tu Espíritu Santo esté con nosotros para que interprete apropiadamente tu mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Nuestro tema de esta mañana será la fidelidad de Dios. ¿Por qué hablamos de la fidelidad de Dios? Generalmente siempre enfocamos la fidelidad del ser humano, pero hoy quisiéramos hablar de esa lealtad, de esa fidelidad que Dios tiene con su pueblo, con su iglesia, con los individuos de manera particular. Voy a rogarles que vayan a un pasaje sumamente conocido de la Escritura que está precisamente en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, el versículo 23 del libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, vamos a leer los versículos 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice la Biblia: que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jeremías está escribiendo de manera extraordinaria sobre el cuidado tierno de Dios hacia sus hijos y la misericordia extendida de manera formidable para beneficio de su pueblo. Sin embargo, yo quisiera destacar la última parte. Él dice, grande es tu fidelidad. Cuando él dice, grande es tu fidelidad, obviamente considero que en la literatura nuestra se podría utilizar el verbo en superlativo, que tendría que decir, grandísima es tu fidelidad. En otras palabras, no hay una fidelidad como la tuya. No hay un pacto eterno hecho por alguien como Jehová Dios lo ha hecho en favor de su pueblo. Y precisamente la Biblia nos presenta esa fidelidad de Dios de manera sumamente extraordinaria. Quiero leer con ustedes un concepto de fidelidad que llamó poderosamente la atención. El diccionario dice, la fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Indudablemente no vamos a encontrar un ser humano que cumpla en su totalidad con este concepto de fidelidad. El único ejemplo de fidelidad real lo encontramos en nuestro Dios. ¿Por qué lo encontramos en nuestro Dios? Porque Dios es firme y es constante en los afectos hacia el ser humano. Cuando Dios dice que te ama hoy, te amará mañana y te amó en el pasado. Dios no cambia sus afectos. Dios no cambia. Dios no es variable en su percepción y en su aplicación de los principios divinos y de sus virtudes también amorosas hacia los seres humanos. La Biblia lo categoriza así, de manera suprema, de manera sublime, dándonos a entender que Dios es fiel, es constante, es firme en sus afectos, es firme en sus ideas de salvación hacia los seres humanos, es firme en sus obligaciones, si pudiera llamarse así la palabra, aunque Dios no está obligado a hacerlo, pero por los pactos que Él ha hecho, asimismo se ha obligado a cumplir sus promesas por amor a los seres humanos. Y repito, Dios no está obligado a cumplir esas promesas porque nosotros lo obliguemos. Dios está obligado porque asimismo ha hecho el pacto y se ha obligado asimismo al cumplimiento fiel de las promesas y de lo establecido en los pactos que él mismo ha realizado. Y agrega el concepto que también es firme en el cumplimiento de los compromisos que se han establecido. Compromisos de pacto, compromisos de redención, compromisos de fidelidad, compromisos de cuidado tierno hacia los seres humanos. Y Dios, a través de la historia, ha cumplido exactamente todos los atenuantes que el pacto establecido por él han tenido.
El ser humano lamentablemente no ha sido firme, no ha sido constante. El ser humano es exageradamente volátil, pero volátil, a tal grado que algunos creen que el amor se muere y hoy suponen amar a una persona y mañana no la aman. Claro, eso no puede existir. El amor no muere. La Biblia habla de eso. El amor nunca ha muerto ni morirá tampoco, porque Dios es amor. Entonces, por eso es que el amor tiene que ser constante y los seres humanos somos extremadamente volátiles en nuestras ideas, inclusive. Hoy pensamos una cosa, mañana estamos pensando otra cosa. Hoy prometemos fidelidad a Dios, mañana estamos fallando en esa fidelidad. Hoy prometemos lealtad a Dios y mañana estamos fallando en esa lealtad. Extremadamente volátiles en nuestras ideas. De repente creemos una cosa y posteriormente estamos cuestionando lo que hemos creído y trasladándonos de repente a otra creencia que está en contra de la que teníamos antes. No somos constantes en nuestras ideas, no somos firmes en nuestras ideas y por antonomasia, de igual manera, no somos fieles en el cumplimiento de los pactos o las promesas que hemos hecho. Si no, pregúntese usted, ¿cuántas veces le ha prometido una cantidad de cosas a Dios y cuánto le hemos fallado? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios que si Él nos da esto, o si Él nos contesta esta oración, o si Él nos cumple esto, nosotros vamos a cumplirle a Él con un compromiso que hemos hecho? Lamentablemente hemos fallado en esos compromisos por la inconstancia que hay en nosotros. Por lo tanto, el llamado en primera instancia en esta oportunidad es a ser fieles como Dios es fiel. Nuestro ideal es Dios. Nuestro ideal es Cristo y así como Él es fiel, así como Él es garante de sus promesas y las cumple con exactitud, lo ideal es que también nosotros lo hagamos de esa manera. Permítame hoy tomar un ejemplo muy interesante del libro de Génesis, también conocido por nosotros, porque sé que usted no desconoce las Escrituras y al no desconocer las Escrituras, cada vez que abrimos una página, un libro de esta Escritura Santa y tomamos un capítulo, seguros estamos que usted lo recordará inmediatamente. Voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Génesis, al capítulo 15. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, nosotros encontraremos un mensaje sumamente importante para nuestra vida. Génesis, el capítulo 15. Voy a rogarles que vayan conmigo a la escritura y leamos ese capítulo que nos va a ilustrar lo que quisiéramos plantearles en esta oportunidad. Génesis, en el capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Génesis, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. La Biblia nos habla de una experiencia maravillosa que vivió precisamente Abraham. La escritura narra cómo después que Lot entró a Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que unos reyes se confederaron para destruir Sodoma y Gomorra y se llevaron cautivo a muchos de sus habitantes y también les robaron, les saquearon muchas de sus riquezas y entre esos habitantes que fueron cautivos iba Lot. La escritura dice que cuando Abraham supo de esa situación, fue con unos guerreros que él tenía y también se confederó con otros reyes y fue a rescatar a Lot, a su sobrino. Una vez que lo había rescatado, prácticamente todo terminó tranquilamente porque Dios intervino, liberaron a Lot, liberaron todas las riquezas y el rey con el cual Abraham se había confederado le ofreció las riquezas a Abraham. Pero Abraham le hizo entender que él no iba a tomar de esas riquezas, que solo iba a tomar ciertas posesiones para los guerreros que le habían acompañado, pero que él no estaba interesado en eso para que este rey no dijera después que él había hecho rico a Abraham. Así que la historia claramente dice que Abraham no tomó absolutamente nada de eso. Inmediatamente que se da este acontecimiento, el versículo 1 de Génesis 15 dice, después de estas cosas, entendiéndose que este hecho fue un tanto cronológico, y cuando él dice después de estas cosas, lo que está diciendo es después de esta liberación de Lot, después que Abraham fue tras los enemigos y pudo traer a Lot de regreso, después de esto, después de esta batalla, después de este encuentro armado, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, estoy leyendo el 15:1 del libro de Génesis, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Interesante. Hay tres figuras sumamente ilustrativas que Dios utiliza aquí. En primer lugar, Él está diciendo, no temas. ¿Por qué le está diciendo no temas?
Porque muy probablemente en la mente de Abraham había surgido la posibilidad que estos reyes a los cuales habían sido destruidos y a los cuales se les había rescatado a las personas que habían tomado como prisioneras, también se fueran en contra de él. Al saber que Abraham había participado en esa liberación, era muy probable que los reyes estuvieran molestos y se tiraran en contra de él y de sus servidores. Por lo tanto, el temor había hecho mella en la mente de Abraham y Dios le dice, no temas. En otras palabras, no te preocupes, no te desesperes, no te angusties. Que ese sentimiento nocivo emocionalmente, que es el temor, no se levante delante de ti. Al contrario, deben de entender, le dice posteriormente, que yo soy tu escudo. Y es interesante que Dios toma esa figura militar, esa figura con la cual Abraham tal vez no estaba familiarizado de manera completa porque no era un ejército de guerreros que tenía, pero sí había contemplado a través del tiempo a esos ejércitos, había participado en estas incursiones como las que hablamos anteriormente, y él sabía perfectamente que el escudo para un soldado era un instrumento de protección contra los ataques de su enemigo, una espada, una lanza, y entonces había esa protección en el escudo. Y como Abraham tenía el temor de la amenaza de sus enemigos armados, entonces Dios le dice, tú probablemente no tengas hombres guerreros con escudos, pero no te preocupes, yo soy tu escudo. En otras palabras, yo soy tu protector. Aférrate a mí, ponte detrás de mí, que yo te protejo y nada te va a suceder porque yo soy tu escudo. Y posteriormente le dice, tu galardón será extremadamente grande. Es la promesa que Dios hace. Es interesante, le dice, primero, no temas, libérate de esta situación. Libérate. Número 2, si hay un temor de que te puedan atacar, no lo olvides, yo soy tu escudo, yo te protejo. Y posteriormente le hace una promesa que quizás a Abraham no le quedó muy clara, porque Dios le dice, tu galardón será grande. La pregunta es, ¿qué más necesitaba Abraham? ¿Qué más? Cuando usted revisa la última parte del capítulo 14, se da cuenta que Abraham dice, yo no necesito nada. Yo no necesito riqueza. No. Él era rico. El capítulo 13 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en ovejas, en vacas, en bueyes. O sea, económicamente Abraham estaba bien. Era muy respetado en la comunidad. Era bendecido, era bendición, y ya su nombre era famoso también en ese sentido. Así que ya era muy conocido. La gran pregunta, ¿qué más le podía dar Dios a Abraham? O en otras palabras, tal vez no era qué más le podía dar, sino también qué necesitaba realmente Abraham. Y cuando usted revisa los versículos siguientes, se da cuenta exactamente de qué era lo que Abraham necesitaba. El versículo 2, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es este Eliezer el Damaseno? Dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Interesante. ¿Qué era lo que Abraham más necesitaba? ¿Qué era lo que Abraham más anhelaba? Sumamente él lo explica, él dice, el problema que yo tengo, Señor, no es de riquezas, el problema que yo tengo no es de herencia, el problema que yo tengo no es de posesiones, el problema que yo tengo no es de mayor bendición de la que me has dado, el problema que yo tengo, mi mayor anhelo, el anhelo más profundo de mi corazón es un hijo, es un hijo. ¿De qué me sirve un galardón si no voy a tener con quién compartirlo? Es más, le dice, el que va a heredar el mayordomo de mi casa es Eliezer, el Damaseno. Prácticamente al morir, es el que se va a quedar con todo porque no tengo hijo. Así que seguramente, más que riquezas, más que posesiones, el mayor galardón que Abraham deseaba era la llegada de un hijo. Y Dios le dice, tu galardón será grande en la tierra, grande en extremo. No solo el galardón de la llegada de un hijo, sino la prosperidad que le iba a dar a su descendencia a través de la llegada de este hijo también. Y como Dios ve la necesidad de su siervo y como Dios sabe exactamente qué era lo que Abraham necesitaba, entonces Él le hace esa promesa maravillosa que está precisamente en los versículos del 8 en adelante, quizás desde el 4, perdón, en adelante. 4 en adelante, 15:4. Lea conmigo Génesis 15:4 en adelante.
Luego vino a él palabra de Jehová, o sea, luego de lo que Abraham le había dicho, luego de la expresión más sincera de Abraham en torno a la necesidad de tener un hijo, luego dice el versículo 4, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, es interesante, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo oyó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Es impactante lo que Dios hace aquí, pero sumamente impactante. Dios está satisfaciendo la necesidad de su siervo. Y él le dice, te aseguro que no te va a heredar este Damaseno llamado Eliezer. Él no será tu heredero. Tu heredero será un hijo que yo te voy a dar. Te voy a dar un hijo. Y quiero que salgas en este momento de tu tienda y mires de tu tienda donde estás acampando, donde estás descansando, y mira los cielos. Y cuando miras los cielos verás las estrellas y cuenta las estrellas si es que las puedes contar, y te aseguro que así será tu descendencia. Incontable también. No te olvides, le dice, que yo te saqué de Ur de los Caldeos para que heredes esta tierra. En otras palabras, yo no te he sacado para que seas nómada constantemente. Yo no te he sacado para dejarte desheredado. Yo no te he sacado para dejarte morir. Yo no te he sacado para que otro herede las cosas que te he proporcionado. No, te saqué de tierra de Ur de los Caldeos porque quiero hacer de ti una gran nación, un pueblo especial, una descendencia santa, un linaje escogido. Es lo que yo quiero hacer. Y lo haré a través de un hijo tuyo, porque si no fuera así, no sería tu descendiente. Así que Abraham, yo te aseguro que así como te saqué de Ur de los Caldeos, así como te he protegido a través de este tiempo de peregrinaje, así como he estado cerca de ti para hacer tu escudo, yo te aseguro que todo lo que te he prometido también lo voy a cumplir. Tu galardón será grande. Te voy a dar un hijo y con tu hijo vendrá una descendencia extraordinaria que no podrá ser contada, porque será como las estrellas de los cielos. Ante esta situación, Abraham obviamente se quedó abrumado, no solo abrumado, sino también confiando en estas promesas de Dios. Me gusta lo que dice la Biblia en el versículo que continúa, cuando le dice que lo saqué de Ur, de los caldeos en ese sentido. Pero hay una cita que yo quisiera destacar para ustedes porque me pareció sumamente interesante. El versículo 6 es el que quisiera destacar. Verso 6, vaya conmigo al versículo 6. 15:6 del libro de Génesis. Dice la Biblia, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En este texto podríamos detenernos, pero mucho tiempo para revisarlo. No podría decir para hacer un análisis porque no somos teólogos tan profundos en ese sentido, no. Hay otros doctos en esta área, definitivamente, y siempre lo hemos dicho. Mucha gente que conoce esta área, nosotros simplemente leemos la Biblia con el afán de que Dios pueda darnos un mensaje a nuestra vida y para ustedes. Pero este texto es sumamente ilustrativo. Le dice Dios, dice la Biblia que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y es sumamente aleccionador que Abraham no creyó un simple compendio teológico. No, Abraham no utilizó su mente quizás de razonamiento para entender. No, mi Biblia dice que simplemente le creyó a Dios, confió en Dios, tuvo fe en Dios. Y como resultado de su fe en Dios, dice que esto le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham entendió perfectamente que la justificación del ser humano no es el resultado de las obras que el ser humano pueda realizar, sino es el resultado de confiar, de creer en la promesa de Dios, de creerle a Dios. Insisto, no es una creencia fundamentada simple y sencillamente en conocimientos teológicos, en conocimientos filosóficos o en descubrimientos científicos. Es una fe que crea lo invisible. Es una fe que cree en aquel Dios que puede hacer las cosas que no son como si ya fueran, que llama las cosas que no son como si ya fueran. A ese Dios es que tenemos que creerle. Y Abraham lo hizo de esa manera. Lamentablemente, siempre surge un poquitito de duda, siempre surge aquella sensación de pedir señales y Dios en su misericordia siempre nos cumple, no los caprichos ni los deseos, sino ese anhelo ferviente del corazón
de confirmar las promesas de Dios. Y entonces Dios, o más bien Dios responde a Abraham, porque Abraham le dice en el versículo 8, verso 8, 15:8, Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? ¿Cuál es la señal que yo tengo, Señor, de que todo lo que me has dicho será cumplido exactamente? Posiblemente Dios le hubiera dicho, basta mi palabra, pero qué lindo es Dios, que ante esa pequeña duda que a veces surge, ante esa posibilidad, por muy remota que parezca que el ser humano necesita una evidencia para sustentar su fe, Dios se la da. Recordarán el caso de Jesús cuando le dijo a aquel padre de familia que sus discípulos no habían podido sanar a su hijo y el padre le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Sí, tengo fe, pero mi fe es pequeña. Ayúdame a incrementar esta fe que tengo. Ayúdame para que esta semilla de mostaza que tengo pueda crecer. Y Abraham dice, yo te creo, Señor. Yo te creo, yo confío en ti. Pero habrá una manera de saber en que voy a heredar todo lo que me has prometido. Y aquí viene la maravillosa manera en que Dios actúa, el pacto que Dios hace con Abraham. Lo que utiliza para hacer ese pacto, está utilizando precisamente una costumbre que se usaba en esas épocas para la realización de un pacto entre dos personas, entre dos seres humanos, una alianza que se hacía. Y Dios utiliza precisamente esa imagen para reforzar este pacto, esta alianza que él en principio de manera unilateral estaba haciendo con Abraham. El versículo 9 narra este acontecimiento y lo voy a leer textualmente para no cometer un error en la lectura y quitarle la riqueza a la lectura de la palabra del Señor. Lea conmigo, por favor, versículos del 9 en adelante. Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham los ahuyentaba. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia dará esta tierra desde el río de Egipto, el río Grande, hasta el río Éufrates. Sumamente gráfica la descripción que se hace aquí. Ante la necesidad de una evidencia de su siervo Abraham, Dios hace un pacto y, repito, utiliza esa costumbre de aquella época para hacer este pacto. Y le pide a Abraham, quiero que vayas y traigas una becerra de 3 años. Quiero que no solo traigas una becerra de 3 años, también una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. ¿Alguien se ha preguntado por qué de 3 años? Porque se supone que a los 3 años los animales ya están alcanzando cierta madurez. Y entonces por eso es que Dios le está pidiendo los animales de 3 años. Eso es lo que se reporta también en el comentario bíblico adventista, de 3 años. ¿Ya? Porque han alcanzado su madurez. Y entonces, le repito, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Luego trae una tórtola y también trae un palomino. Luego le dice Dios, necesito que partas a los animales por la mitad. Pero es interesante que cuando él habla de partir a los animales por mitad, no estamos hablando de partirlos por el torso, sino que estamos hablando de partirlos justamente dejando un ojo a un lado, un ojo a otro lado, o sea, partirlos justamente por el medio, para que el animal quedara completo, pero por la parte derecha y la parte izquierda. O sea, no era partido por el torso, teniendo simplemente las extremidades a un lado, una parte de los brazos y
la cabeza por otro lado, sino que tenía que partirse por la mitad, exactamente por la mitad. Y entonces Dios le dice, una vez que hayas partido los animales por la mitad, no vas a partir ni la tórtola ni vas a partir el palomino, pero una vez que hayas partido esos animales por la mitad, los vas a poner de frente, dejando un espacio entre ellos. Y dice la Biblia que Abraham los partió, después que los partió, los puso así de frente. Y obviamente puso el palomino a un lado, la tórtola a otro lado, pero también los puso de frente, como si ellos se estuvieran viendo en ese sentido. Inmediatamente dice la Escritura que eso sucedió. Ustedes saben, en esa época, como en la actual, la palabra del Señor dice que en ese instante los buitres, las aves de rapiña, descendieron o querían descender sobre los cuerpos muertos en el afán de comer la carne de estos animales y dejar solo el hueso nada más, que era lo que sucedía en aquel entonces cuando un animal moría y obviamente lo que sucede hoy también. Así que estas aves de rapiña comenzaron a bajar al sentir el olor probablemente de la sangre y al ver estos cuerpos muertos, bajaron inmediatamente para poder devorar estos animales que Abraham había hecho. Sin embargo, la Escritura dice que Abraham se levantó y comenzó a espantar, a ahuyentar estas aves de tal manera que no se comieran estos animales que Dios le había pedido que ofreciera de esa manera. Inmediatamente que esto sucedió, y quizá voy a hacer un paréntesis aquí, perdón, voy a hacer un paréntesis. Probablemente haciendo una interpretación de estas aves de rapiña, podían representar indudablemente a Satanás hoy, esas aves de rapiña que siempre tratan de destruir, que siempre tratan de comer en nosotros todo aquello que señala el pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántas veces el enemigo no ha querido llegar a tu corazón como un ave de rapiña para destruir, para comerse tus sueños, para comerse tus aspiraciones, para destruir tu fe, para dejar prácticamente sin ninguna solidez las promesas que Dios ha dado a tu vida? Y entonces es preciso que cuando esos pensamientos inicuos, cuando esos pensamientos de maldad, cuando esos pensamientos de incredulidad lleguen a tu corazón, los espantes de manera extraordinaria. No permitas que ningún pensamiento negativo, no permitas que ningún temor, no permitas que ninguna situación adversa gobierne tu mente. Al contrario, ahuyenta todo pensamiento que cual ave de rapiña quiere destruirte por completo y quiere destruir las aspiraciones. Ustedes recordarán, por ejemplo, lo que dice el libro de Juan, cuando Jesús explica que el diablo solo vino para hurtar, matar y destruir. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, aves de rapiña que quieren venir a destruir, que quieren venir a minar, que quieren venir a carcomer los cimientos de tu fe. No permitas que esto suceda. Al contrario, ahuyenta todos esos pensamientos nocivos y lleva tu mente sujeta a la mente de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que San Pablo también nos aconseja. Y una vez dice la Biblia que esto sucedió, el versículo 12, a la caída de la tarde, a la caída del sol, cayó sobre Abraham un profundo sopor y el temor de una gran oscuridad lo rodeó. Sin una oscuridad, no se ha logrado entender si este cansancio, este sopor de Abraham fue el resultado del cansancio del día o si por alguna razón esto sucedió para que él pudiera contemplar, en este caso, la majestuosidad del Señor. En medio de ese sopor, en medio de esa noche, en medio de esa oscuridad, la voz de Dios se escuchó diciéndole que él iba a cumplir su promesa, dándole a sus escogidos, a su descendencia, todo lo que le había prometido. Y es interesante que Dios hace un repaso aquí de todo lo que iba a suceder. Y le dice a Abraham, tu nación o tu descendencia será esclava en Egipto por 430 años. Y cuando sea esclava en Egipto por ese periodo, yo la voy a sacar de ahí con gran riqueza, con un brazo poderoso. Luego regresarán a esta tierra que te estoy dando, pero le dice que regresarán en la cuarta generación. Y cuando usted revisa la historia israelita, pasa exactamente como Dios lo había dicho ya. La profecía de la esclavitud en Egipto, la salida portentosa de Egipto con las riquezas que los egipcios le dieron y el regreso a esa tierra por la cuarta generación. Hablamos de que Abraham fue la primera generación, Isaac fue la segunda generación, Jacob fue la tercera generación. Ninguno de ellos entró a la Canaán prometida después de la esclavitud egipcia, sino que entraron los descendientes de los hijos de Jacob. A estos descendientes de los hijos de Jacob sería la cuarta generación.
cumpliendo exactamente lo que Dios dijo, que la cuarta generación iba a entrar a poseer esa tierra posterior a la esclavitud en Egipcio y, por supuesto, al tiempo que iban a estar en el desierto. Y para confirmar esa promesa, el versículo 17 creo que es el que más ilustra esta situación. Dice el versículo 17, cuando se puso el sol y estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Éufrates hasta el río grande, el Éufrates. Impactante. Los animales estaban separados y dice la escritura que de repente pasó en medio de ellos una antorcha, lo describe como un horno de fuego. Y una antorcha, dice el versículo 17, que se comenzó a mover, que pasaba entre los animales que estaban partidos. En ese espacio, ahí estaba pasando esta antorcha de fuego. Es indudable que esta antorcha de fuego representa a Dios. Era Dios mismo el que estaba ahí. Así como había estado, como estuvo posteriormente con los israelitas en la columna de fuego durante la noche y en la nube durante el día, así como se manifestó de manera extraordinaria en las diversas teofanías que Dios hizo en el tiempo, aquí también vemos una teofanía de Dios de manera suprema, de manera extraordinaria. La antorcha se mueve. ¿Y saben por qué se mueve la antorcha? Porque también esa era la costumbre en aquella época. Se mueve la antorcha en medio de los animales, como dando a entender que ellos son los que están haciendo la alianza, tanto Abraham como Dios, pero este es un pacto en principio unilateral. Dios hace un pacto con Abraham. Dios le está diciendo a Abraham, a tu descendencia dará esta tierra. Dios le está diciendo a Abraham. Y note lo que le está diciendo al pasar la antorcha por ahí. El arreglo era el siguiente. Dios le está diciendo a Abraham, yo hoy me estoy comprometiendo. Yo hoy estoy haciendo una alianza y te estoy diciendo que tu descendencia heredará esta tierra. Te estoy diciendo que te voy a dar un hijo y te estoy confirmando que te voy a dar un hijo. Y por eso te pedí que hiciéramos esta ceremonia del pacto, porque el pacto implica partir. Es interesante cuando usted, por ejemplo, revisa o implica cortar más bien, cortar o partir, pero es más cortar. Cuando usted revisa, por ejemplo, se hizo el pacto con Abraham, él le pide que se estableciera el rito de la circuncisión. Y la palabra circuncisión significa corte en redondo. Así que cada vez que se hace un pacto, siempre aparece el término cortar, ya sea cortar un animal, cortar el prepucio, hacer una herida, hacer una incisión en ese caso. Y aquí se parten los animales, se hace el pacto y Dios le está diciendo, te prometo que te voy a cumplir todo esto que te he dicho. Y si no lo cumplo, porque esto era lo que se estaba estableciendo al partir estos animales, si no lo cumplo, entonces Dios tiene que ser partido por la mitad también. Si no lo cumplo, Dios tiene que terminar como estos animales. Si no cumple, Dios tendrá que morir como estos animales han muerto, si no se cumple eso. Y hay una cita que yo quisiera dejarles a ustedes, que está precisamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 6 y el versículo 13. Tomando en consideración este incidente, Pablo dice lo siguiente, Hebreos 6, 13. Leamos, Hebreos 6, 13 y 14. Por favor, tómelo usted, porque es interesante que este texto se lea. Hebreos 6, 13 y 14. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es interesante, Dios dice, no puede jurar por otro, no puede jurar por el templo de Jerusalén porque fue creado, no puede jurar como hay gente que dice, no te juro por mi madre, Dios no podía jurar por eso, Dios no podía. Dios dice, no encontró por quién más jurar que por sí mismo. Y en el incidente de Abraham le está diciendo a Abraham, si yo no cumplo, pues terminaré como estos animales. Es sumamente interesante. No iba a pasar eso, no iba a pasar eso. Pero Dios, para que Abraham lo entendiera en la magnitud de lo que le estaba planteando, él le dice, ese es el pacto que estoy haciendo contigo. Ese es las cláusulas de este contrato que hago contigo, es esa exactamente.
voy a cumplir lo que he prometido y de no hacerlo, entonces Dios morirá. Dios morirá. Es increíble lo que sucede ahí. Obviamente eso no iba a pasar, porque la fidelidad de Dios es grande. Y cuando digo que no iba a pasar, nos referimos al hecho de que no iba a pasar, porque Dios no iba a fallar en su pacto. Porque como decíamos en el concepto, Dios es firme en el cumplimiento de las obligaciones que Él mismo adquiere. Y Dios lo cumplió a su totalidad. Lamentaciones decía que las misericordias de Dios son nuevas y que su fidelidad es grande. En otras palabras, Dios nunca ha fallado ni va a fallarle al ser humano. Cuando Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir porque Él es así. Su esencia misma no le permite fallar, no le permite no cumplir la promesa. Al contrario, la cumple con la exactitud que tiene que ser cumplida y en el momento que tiene que cumplirse. Abraham no entendió esto quizás posiblemente. Nosotros lo entendemos hoy porque fue exactamente así. Nació Isaac, su descendencia fue grande, estuvieron esclavos en Egipto, Dios los sacó de manera portentosa, Dios los llevó a la tierra de Canaán, que fluía leche y miel. En otras palabras, todo lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió exactamente, exactamente. Porque eso es lo que hace Dios, cumplir exactamente su pacto. Y como no puede jurar por ti ni jurar por mí, porque no somos trascendentes delante de Él, no puede jurar por nada de lo que Él ha creado, porque eso está en inferioridad a su majestuosidad y su autoridad. No hay alguien que sea superior a Él. Y como no hay alguien que sea superior a Él, entonces Él jura por sí mismo. Porque no tiene más por quien jurar. No hay otra grandeza como Él. No hay otro ser supremo, universal, majestuoso como Él lo es. Y por eso jura por sí mismo. Le dice, a ti, a tu descendencia, le daré todo lo que te he prometido. Y Dios lo cumplió con exactitud. Porque la fidelidad de Dios es grande. Porque Dios nunca le ha fallado al ser humano ni le va a fallar. Y este es desafiante para usted y es desafiante para mí. Porque si nos decimos hijos de Dios, usted y yo también tendríamos que ser fieles en el cumplimiento de la palabra empeñada. Por eso es que Dios no nos pide que le prometamos nada. Pero Eclesiastés dice que si le prometemos algo, no seamos lentos en cumplir la promesa. Hay que cumplir lo que prometemos. Y si no lo va a cumplir, no prometa nada. Porque Dios no le pide que usted prometa nada. Él es el que promete redimir. Él es el que promete, Él es el que se obliga. Imagínense, somos nosotros los necesitados, pero Él se obliga a sí mismo a cumplir las promesas de ese pacto que ha hecho con los seres humanos. Fiel Dios en el cumplimiento de ese pacto maravilloso. Y juro por mí mismo que cumpliré lo que te he prometido, le dice Dios. Cumpliré, que te bendeciré, te engrandeceré y que a tu descendencia le daré lo que te he prometido. El mismo pacto, la misma alianza es la que Dios ha hecho con usted y ha hecho conmigo. Dios le ha prometido a usted bendecirlo y le bendice. Dios le ha prometido ser el escudo y será su escudo. Dios le ha prometido un galardón grande y tendrá un galardón grande. Y el mayor galardón que el ser humano espera es estar con Jesús, es estar con Cristo en el reino de los cielos. Y su galardón será grande si usted se mantiene firme y fiel con su fe sin fluctuar en las promesas de la palabra del Señor. Deseo concluir en esta oportunidad con el Salmo 119, el versículo 90. Salmos 119, versículo 90. Es un texto también sumamente interesante. Salmo 119, versículo 90. Dice la Biblia, verso 90. Salmo 119, verso 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Oye, lo que dice aquí es sumamente impactante. Dice de generación a generación. De generación a generación es tu fidelidad. Sí, le prometió esto a la generación de Abraham, luego la cumplió con la generación de Isaac, de Jacob, de los hijos de Jacob, la cumplió a través del tiempo y no tenga duda que la cumplirá en su generación también.
Y si el tiempo se acorta, con esta generación Dios terminará de cumplir todas sus promesas. Pero si el tiempo por alguna razón se alarga y sus hijos crecen y usted descansa, también la promesa de Dios será cumplida con sus hijos, si usted mantiene el pacto que Dios ha hecho con usted y conmigo. Que Dios nos ayude. Fiel es Dios, no lo olviden. La fidelidad de Dios es grande cada mañana, cada momento. Y si Él ha prometido algo, usted debe tener la seguridad que Dios se lo cumplirá. Porque Dios no falla. Pero asegúrese usted en estar dentro de este pacto de Dios, en estar dentro de esta alianza divina de restauración, esta alianza divina de bendición, esta alianza divina en donde Dios ha prometido rescatarle a usted del pecado, rescatarle de la miseria y trasladarle a su reino de gracia y posteriormente a su reino de gloria. Usted y sus descendientes pueden poseer la tierra también. Usted y sus descendientes pueden poseer la nueva Jerusalén por la gracia de Cristo, porque esa es la promesa que le ha hecho. Lo único que hace falta es que usted se mantenga fiel a las promesas, a los compromisos establecidos en la palabra del Señor. Que Dios bendiga su vida y que si en un momento determinado el temor llega a su corazón, no tema. Dios es su escudo, Dios es su fortaleza y su galardón será de sobremanera grande, según la Biblia lo ha prometido. Y si su fe llegara a tambalear, no olvide, Dios le presenta evidencias de su santo poder para fortalecer su fe. Ojalá que como Abraham, de usted se diga, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Que su fe sea contada por justicia y como resultado de eso obremos apropiadamente para la gloria del Señor. Inclina su cabeza, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de la reflexión de tu palabra santa. Permítenos entender la necesidad de una dependencia divina completamente y entender que en esta iniciativa unilateral divina de establecer un pacto con nosotros, lo único que el ser humano tiene que hacer es responder a ese pacto del Señor. Guárdanos en tu santo nombre. Permite que tu fe, que nuestra fe más bien vaya en incremento cada día, que el temor desaparezca, que entendamos que tú eres nuestro escudo, nuestra defensa, y que de acuerdo a tu voluntad el galardón será sobremanera grande, Señor. Esperamos ese momento glorioso de la restauración de todas las cosas y lo único que anhelamos es que tu gracia nos pueda cubrir. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Bendiciones.